Bueno, vamos a ver en el último, digamos el último ítem, como este mini cursito de Excel, que es hacer un gráfico. Para hacer un gráfico, obviamente, en dos dimensiones yo voy a tener siempre un valor de X y un valor de Y. Bueno, esto ya me quedó pintado el sombreado. Vamos a cambiarle el sombreado. Vamos a poner un sombreado verde. Un valor de X y un valor de Y. Por ejemplo, en este gráfico, por ejemplo, yo quiero, no sé, voy a tener cualquier tipo de valor. 1, 2, 3, 4, perdón, 4, 5. O sea, y después voy a tener acá, no sé, 20, 40, 60. Obviamente acá porque estoy buscando una función lineal, pero podría ser otro. Miren, acá también, otra función de Excel. Yo acá tengo esto, voy saltando de 20. Si yo esto lo selecciono y arrastro, Excel ya detecta que tengo que ir saltando de 20 y lo va a seguir haciendo. Y acá, por ejemplo, si yo quiero seguir saltando, como va saltando de 1, hago 1, 2, arrastro y llega hasta 10. Entonces yo tengo siempre los gráficos en los valores de X y los valores de Y. Por ejemplo, esto lo quiero graficar en una recta. ¿Qué voy a tener que hacer? Para poner un gráfico voy a insertar gráfico. Yo ya sé que esto va a ser una línea y lo voy a poner en líneas de puntos. Voy a tomar este. Ven que aparece diferentes tipos de gráficos. Yo puedo tener uno que sea con los puntos nomás, con la línea atravesando los puntos, una línea sola, con burbujas rellenas. O sea, ¿qué es lo que hizo Excel? Excel ya detectó acá que yo voy a tener un gráfico. Yo, por ejemplo, si selecciono acá, así, siempre poniendo en el lado izquierdo las X y en el lado derecho las Y, si yo selecciono el gráfico, automáticamente Excel va a poner las X en la parte de abajo, en el eje horizontal, obviamente, y las Y en el eje vertical. ¿Y qué tomo? Tomo la Y como título. Yo acá, por ejemplo, podría hacer, no sé, metros. Entonces, automáticamente Excel ya me armó el gráfico, pero yo podría armarlo también de la manera, otra manera que ahora les voy a mostrar, y con los valores que yo le fui dando a este gráfico. Este porque es un gráfico lineal, pero por ejemplo, vamos a mostrar de otra manera. Y otra cuestión también, yo acá seleccioné y fui a insertar gráfico. Pero, por ejemplo, yo quiero, me piden ahora hacer un gráfico de barras con el sueldo por operario. Yo quiero saber cuánto cobra cada uno de los operarios, pero en vez de ver una tabla gigante donde yo tengo todos los valores, prefiero verlo visualmente con un gráfico porque me es más simple de detectar capaz qué operario está cobrando más, qué operario está cobrando menos. Imagínense, obviamente, en este caso son 5, muy simple de ver, pero si yo tuviera, no sé, 30 operarios, estar buscando número por número, ver, detectar y todo eso me genera una complicación. También podría hacer una operación, pero si yo esto lo quiero, por ejemplo, mostrárselo a alguien, le muestro el gráfico y es mucho más simplificado. Entonces, acá yo quiero, no sé, tengo el operario y el sueldo, no lo tengo pegado. No tengo acá como la X con los metros, la X sea, no sé, nivel de agua. Esto no le puse título, pero podría ser nivel de agua, perdón, no sé, tiempo. Y no lo tengo directamente el eje de la variable dependiente y la variable independiente. Entonces, ¿qué debería hacer acá? Lo que yo debería hacer acá es, voy a ir a insertar gráfico. Yo lo quiero, por ejemplo, en un gráfico de barras. Tengo este gráfico de columnas o de barras, yo le digo barra, pero bueno, se llama columnas en Excel, y lo pongo acá. Obviamente acá tengo el gráfico vacío. ¿Qué voy a tener que hacer? Yo le voy a tener que dar datos a este gráfico para que este gráfico pueda generar lo que yo quiero mostrar. Entonces, en herramienta de gráficos tengo el formato. Esto es para darle título, relleno, color, el ancho, el alto, un montón de formatos. O en el diseño del tipo de gráfico voy a ir a seleccionar datos. Entonces acá me dice etiquetas de eje horizontal y agregar entradas de leyendas series. Entonces
Primero, yo voy a agregar entradas de leyenda. Cuando agrego entrada de leyenda, lo que voy a tener que agregar es el valor de la serie, que en este caso serían los sueldos. Entonces empiezo la columna desde el F4 hasta el F8, que es mi columna final. Entonces ya ahí me armó los diferentes tipos de sueldo, pero me puso 1, 2, 3, 4, 5. Este es el nombre de la serie, es sueldos. ¿Por qué me puso 1, 2, 3, 4, 5? Porque yo no le puse ningún tipo de nombre a cada uno de estos gráficos. Entonces lo que tendría que hacer yo acá es editar, rango de rótulos. ¿Qué sería? Sería el valor de los operarios. El nombre de los operarios. Entonces yo pongo acá el rango de rótulos y me pone Juan, Pedro, Marcelo, Oscar, Sergio. ¿Cuánto es el sueldo de cada uno? Entonces pongo aceptar. Esto lo único que hice es, vamos de vuelta, es seleccionar. Empiezo acá, bajo, siempre con la flechita blanca más gordita, y ya directamente me lo detecta. Esto obviamente yo lo podría escribir en este formato, pero me lleva un montón de tiempo y tengo que escribir en qué hoja está, de dónde a dónde va. Entonces directamente lo selecciono con el mouse y es muchísimo más simple. Entonces yo toco acá aceptar y ya me quedo. Entonces yo tengo sueldos, Juan, Pedro, Marcelo, Oscar, Sergio, y cuánto cobra cada uno. Obviamente yo después de este gráfico, esto ya les queda más a ustedes. Por ejemplo, yo podría tocar acá y cambio el nombre del título. Pongo sueldo por operario. Lo mismo acá yo podría, este valor, voy acá a inicio y podría poner más grande la fuente de el número donde está el sueldo, o ponerlo en negrita, o sacarle decimales. Todas estas cuestiones yo las puedo ir haciendo y toquetear el gráfico. También puedo cambiar los colores, puedo ir haciendo un montón de cuestiones más a lo que refiere al diseño gráfico del gráfico propiamente dicho. Pero bueno, son cuestiones que ya exceden y esto es más como para que ustedes prueben. Por ejemplo, acá yo podría cambiar el formato del gráfico, el contorno, la letra, el alto, el ancho, como le mostré previamente. Acá podría cambiar el diseño, que es el cambiar el tipo de gráfico. Me aparecen otros tipos de gráficos, por ejemplo. Este es el que yo tengo. Podría verlo de esta manera. Podría verlo de manera circular, no conviene. O sea, yo también tengo que saber previamente qué tipo de gráfico y qué es lo que quiero mostrar. Entonces yo debería tener muy en claro cuál va a ser la variable que quiero mostrar y cómo la quiero mostrar. Entonces, el sueldo tiene sentido mostrarlo en un gráfico de barras. No tiene tanto sentido mostrarlo en un gráfico lineal. Porque en un gráfico lineal es más para un tipo de gráfico, obviamente, que a medida que avanza el tiempo de una variable, cómo esa variable repercute con el avance del tiempo. Por ejemplo, esto es una cuestión. Pero esto en un gráfico lineal lo podría representar, pero no tiene ningún tipo de sentido, porque no me sirve bien verlo. Entonces, eso ya es una cuestión en que ustedes van a tener que tener en cuenta cuál es la variable a mostrar y cómo la quiero mostrar. Por ejemplo, vamos a dar otro ejemplo. Yo tengo, no sé, imagínense, tengo gastos y el concepto, perdón, el tipo de gasto en un local y cuánto es el valor. Yo tengo, no sé, repuestos, tengo electricidad, gas, agua, empleados. Esto es un ejemplo muy simple, pero para mostrar otro tipo de gráfico. Por ejemplo, en repuesto, no sé, yo tengo 15.000 pesos. En electricidad tengo 5.000 pesos. En gas tengo también 5.000 pesos. En el agua tengo 4.000 pesos. Y en los empleados tengo, no sé, 100.000 pesos. Obviamente, esto vamos a ponerlo en valor económico y no tanto en número. Es lo mismo igual, pero acá para mostrarlo en el valor como debería ser. Y yo quiero armar un gráfico, pero en este caso lo voy a hacer un gráfico de torta en vez de hacer un gráfico de barras, porque me podría hacer una forma representativa de mostrar en qué es lo que yo estoy gastando más.
Yo podría hacer dos formas. Una es seleccionar así. Esto ya va a detectar que esta es la variable X, por así decirlo, y esta es la variable Y. O la otra forma que yo puedo hacer es insertar, como les mostré antes, gráficos. Acá puedo poner torta o gráficos recomendados directamente. ¿Y qué va a hacer? Me lo arma. Lo que me hace Excel es decir, mira, estos son los gráficos que a vos te conviene para mostrar este tipo de datos. Puede ser un gráfico de barras, puede ser un gráfico de tortas, un gráfico de barra invertido. Entonces, yo, como quería de torta, lo dejo así. Selecciono acá y ya automáticamente Excel me armó un gráfico de manera simplificada, en el cual obviamente lo que hizo Excel es tomar el valor de este título para el título del gráfico y me lo armó directamente. Si yo, por ejemplo, acá lo que quisiera hacer es gastos en local, ¿qué me dice acá? Que el mayor gasto en dónde está, en empleados, que es este valor. Repuestos es esto, electricidad es esto, gas es esto y agua. Podría verlo así, como también podría, por ejemplo, verlo de otra manera. Pongo en elementos de gráfico, yo pongo etiquetas de datos, leyenda, o sea, ¿bien? Yo acá tengo más formas de cómo ubicar los datos en el mismo gráfico. Bueno, espero que esto se entienda. Después voy a agregar algunas cositas en otro video, pero bueno, esto es como una introducción inicial de lo que podrían hacer con Excel. Lo que creo que tengan que tener más en cuenta son las variables, cómo manejarla, tener en cuenta cuándo hay que fijar o no una variable, cómo se arrastra una variable y bueno, obviamente después la cantidad de gráficos y formas de visualizar esto que ustedes puedan tener, ¿sí? Obviamente cualquier duda y esto lo consultan, pero yo creo que con esto tienen un puntapié inicial para poder profundizar en más conceptos de la herramienta de Excel. Así que bueno, muchísimas gracias y espero que les sirva.